la segunda parte del taller Scrum de Scratch y App Inventor. En esta ocasión vamos a, el taller que se va a presentar el día de hoy, vamos a contar con la presencia de docente de la carrera Eddie Armas. Eddie es docente de la carrera de Ingeniería de Software. Él es ingeniero informático y tiene una maestría en Gerencia de Sistemas y Tecnologías de Información. Eddie en este taller nos va a explicar sobre igual programación en bloques, lo que estábamos viendo el día de ayer, pero ahora utilizando otra herramienta que es muy fácil, que de igual manera que Scratch es gratuita y usted en el internet manuales, aplicaciones ya desarrolladas que les puede guiar un poco cómo pueden utilizar esta herramienta. Sin más, bienvenido Eddie, te dejo para que comiences con la charla. Gracias, Anita. Buenas tardes a todos los presentes. Pues es un gusto poder estar aquí con ustedes para compartir este espacio de trabajo, este espacio en donde podemos compartir pues el uso de diferentes herramientas que de alguna manera pueden ayudar a los estudiantes en el desarrollo de su creatividad. Pues lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy es trabajar acerca de la herramienta App Inventor. El contenido que nosotros hemos propuesto para el día de hoy, para esta sesión, es explicar un poco acerca del entorno de trabajo. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones que son como prerequisitos para poder iniciar sin problema. Explicar cómo funciona el tema de la programación en bloques para la construcción de aplicaciones. Y en tercer punto está ya probar en vivo el desarrollo, la creación de una aplicación, pero sobre todo que ustedes lo puedan ya ir probando en un dispositivo móvil, ¿no? Y el caso práctico, pues obviamente engloba todos estos aspectos anteriores. Un pequeño caso práctico, pues para que ustedes comiencen a ingresar a la herramienta, a ver toda la funcionalidad que ofrece y cómo podría ayudar pues a que los estudiantes se sientan a gusto pues con este tipo de actividades. En definitiva, entonces, el objetivo del App Inventor es el desarrollo de aplicaciones que puedan funcionar en un dispositivo basado en plataforma Android. Android, como sabemos, pues está presente hoy en día en la gran mayoría de dispositivos móviles, sean estos smartphones o tablets. Entonces es el sistema operativo predominante, por decirlo así, en el mercado no solamente ecuatoriano, sino pues a nivel global. Entonces vamos a estar hablando de cómo construir las famosas apps para nuestros dispositivos móviles de una manera sencilla, de una manera lúdica. Entonces comencemos. Primero les voy a dar un repaso de los términos, de las consideraciones técnicas que hay que tener alrededor de esto. Realmente no es algo muy complicado, ¿sí? Aparentemente parecería que sí, pero no, es algo que una persona casi sin conocimientos técnicos podría comenzar a incursionar con esta herramienta. Entonces, primero vamos a ver de qué se trata, qué es lo que vamos a encontrar cuando abramos el App Inventor, para no perdernos, digamos, de primera vista en el entorno de trabajo. Entonces, sin más, pues vamos a hablar un poco acerca de nuestro entorno de trabajo. Entonces, lo que vemos aquí es ya el interior del App Inventor. Esto es lo que vamos a encontrar nosotros cuando ingresemos a la herramienta, nuestro espacio inicial.
Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una serie de opciones dentro de este menú. La principal es la opción para crearse nuevos proyectos. En App Inventor, cada aplicación nueva que vamos creando es conocida como un proyecto. Entonces, si es que yo hablo de proyectos o de aplicaciones, básicamente estoy hablando de lo mismo. Entonces, cuando yo digo crear un nuevo proyecto, voy a crear una nueva aplicación. Otro de los puntos interesantes aquí en este primer menú de entrada es que vamos a poder con nosotros controlar el idioma de App Inventor. Es una herramienta utilizada a nivel mundial, entonces el principal idioma en el que en primer lugar aparece es en el idioma inglés, pero nosotros podemos ir pues personalizando al idioma en el cual nosotros vayamos a trabajar, en este caso el español. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta cómo movernos en este menú. Pues como ven, aparecen algunas opciones de menú, pero no es necesario que sepamos absolutamente todas para poder comenzar. Con que sepamos cómo crear un nuevo proyecto y cómo personalizar el idioma, pues estamos muy bien. Una consideración que hay que empezar a tomarla en cuenta en este punto es que cuando nosotros creamos un proyecto, nos vamos a enfrentar o vamos a tener a disposición dos entornos de trabajo un tanto diferentes, lo que se llama el entorno de diseño y el entorno de programación. En el entorno de diseño nosotros vamos a poder construir o, en otras palabras, diseñar la interfaz de usuario, cómo yo voy a comunicarme con la persona que está usando la aplicación. Y en el entorno de programación, pues vamos a comenzar a escribir nuestras líneas de código. El día de ayer ustedes ya pudieron experimentar el tema de la programación en bloques, ¿sí? No se necesita ser un experto programador para comenzar a construir una solución básica. Simplemente es un mecanismo intuitivo de programación que nosotros comenzamos a utilizar mediante entornos muy gráficos. Ahora, dentro de un proyecto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Sí? Podemos aquí ver en pantalla de manera general lo que significa ya estar en el interior de un proyecto. Voy a comenzar la descripción desde el lado izquierdo. Entonces, en primer lugar, yo voy a tener un conjunto de controles. ¿Qué es un control? Un control es un elemento que yo lo puedo utilizar en una interfaz o en una pantalla de mi aplicación. Aquí aparecen un poquito de términos un tanto técnicos, pero no hay que preocuparse por eso. Nosotros, los programadores, digamos que llamamos interfaces a lo que comúnmente se le conoce como la pantalla del usuario. ¿Sí? Entonces, un control es un elemento que yo voy a poder colocar en una pantalla de mi aplicación. Por ejemplo, un botón, un cuadro de texto o una imagen o una lista desplegable, ¿sí? Son ejemplos de los controles más comunes. Ahora, ¿qué tenemos aquí en el panel de diseño? En el panel de diseño nosotros podemos ver lo que podría ser un dispositivo móvil, ¿sí? La pantalla de un dispositivo móvil. Entonces aquí le decimos Screen 1 o pantalla 1 y vamos a poder colocar los controles que vimos en el lado izquierdo, los vamos a poder arrastrar al panel de diseño o a mi pantalla, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a arrastrar algunos controles cuando ingresemos a la herramienta.
Luego, las dos siguientes áreas de trabajo, los componentes y las propiedades, están muy asociadas a lo que yo vaya seleccionando aquí de mi lista de controles. ¿Sí? Por ejemplo, si selecciono un botón, este botón se va a colocar dentro de la interfaz y va a aparecer aquí en mi lista de componentes, los componentes de mi aplicación, por supuesto. Y como último recuadro vemos las propiedades específicas de ese control. ¿A qué me refiero con propiedades específicas? Por ejemplo, si yo tomo un botón, ese botón va a tener una dimensión, un alto, un ancho, un texto, un color de fondo, que no necesariamente va a ser el mismo para todos los demás controles. Por ejemplo, para un cuadro de texto. Si el cuadro de texto puede que tenga otras propiedades diferentes. Entonces, dependiendo de cómo yo vaya seleccionando aquí los componentes, irán cambiando las propiedades de ese componente en el último recuadro. Pero en términos generales, esto es lo que vamos a ver cuando nosotros ya ingresemos dentro de un proyecto y comencemos a trabajar. Ahora, como nota, fíjense aquí abajo de la palabra propiedades. Bueno, aquí tenemos una flecha que nos apunta al cuadro de propiedades, pero tenemos un botón aquí que nos dice bloques. ¿Sí? Y al lado hay un botón que dice, bueno, diseño o diseñador. Entonces, es justo lo que acabo de comentar hace un momento, que todo proyecto tiene un entorno de diseño y tiene un entorno de programación. Entonces, yo puedo cambiar indistintamente cuando yo necesite de mi entorno de diseño a mi entorno de programación. Entonces, digamos que tenemos un clic aquí, damos un clic en el botón de bloques o programación en bloques. Y esta interfaz que tengo este momento, esta pantalla que tengo este momento, va a cambiar a algo parecido a esto. Entonces puedo cambiar del entorno de diseño al entorno de programación y viceversa, alternando los botones que tenemos aquí en la parte superior derecha. ¿Sí? Entonces, entorno de diseño, entorno de programación. Diseño, programación. ¿Sí? Entonces, luego, pues que ya nos hemos ubicado un poquito en la herramienta, vamos al tema ya de qué podemos comenzar a construir. Entonces, aquí tengo yo en el entorno de programación un espacio, un lienzo completamente en blanco, en donde puedo comenzar a especificar las instrucciones que quiero que mi aplicación ejecute. El día de ayer ustedes ya pudieron observar, pudieron constatar qué es esto de la programación en bloques. En Scratch pudieron ver cómo se construye una aplicación, cómo se le da movimiento, por ejemplo, a un objeto dentro de esa aplicación, cómo se puede controlar ese movimiento, etc. Algo similar sucede aquí en App Inventor, ¿sí? Sino que la diferencia es que yo voy a comenzar a interactuar con los componentes que seleccionamos en la fase de diseño, es decir, con los botones, con los cuadros de texto, con la imagen, con lo que nosotros hayamos seleccionado aquí. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a usar ya en el entorno de programación. Si comenzaríamos a navegar por cada una de las opciones de este entorno de programación, sobre todo las que están listadas en el lado izquierdo de la pantalla, vemos que hay opciones para manejar el control, la lógica, matemáticas, textos, colores, variables, ¿sí? Un sinnúmero de términos que necesitamos para construir este tipo de aplicaciones.
Pero ¿a qué se refiere esto de los controles? El control se refiere sobre todo a definir la lógica de mi aplicación. Si yo quiero hacer una verificación simple, por ejemplo, si un número es mayor que otro, entonces puedo comenzar a construir o a definir esa lógica aquí. Si, por ejemplo, hay bloques definidos ya dentro de la herramienta que me dicen, si, por ejemplo, aquí es donde yo puedo comparar, si un número A es mayor a un número B, entonces haga algo, por ejemplo, muestre un mensaje. O caso contrario, muestre un mensaje de error, por poner un ejemplo nada más. La idea es que existen ya dentro de la herramienta bloques predefinidos. Entonces lo único que nosotros necesitaríamos es pues ir escogiendo cuál de estos bloques pues nos podría ser de utilidad en nuestra aplicación. Eso en cuanto al bloque de control. Hay un bloque de lógica en donde nosotros tenemos ya preestablecidas, por ejemplo, instrucciones de comparación. ¿Sí? Como decía hace un momento, ¿no es cierto? Si un número A es igual a un número B, ¿qué hacemos? Entonces podemos también complementarlo con un bloque de control, ¿sí? O conectores lógicos como la I o la O. También tenemos un bloque llamado el bloque de matemáticas. Aquí podemos crear ya nuestras expresiones aritméticas desde las más sencillas, obviamente, y luego podemos hacer una combinación. Ejemplo, una suma, una resta, las operaciones básicas. Podemos nosotros comenzar a definir, o incluso el valor de una variable. Aquí tenemos el primer bloque, el más pequeñito. Ahí nosotros podemos ir definiendo valores a alguna variable que necesitemos en nuestra aplicación. Está el tema del texto, igual. Siempre vamos a poder nosotros controlar cadenas de texto o texto desplegado al usuario, mensajes como tal. Aquí ya existen bloques predefinidos para eso. Simplemente habría que seleccionar el más adecuado en nuestro proyecto. Las listas se refiere a un conjunto de valores, ¿sí? A una lista de valores, una lista de nombres, por ejemplo. Podemos ir creándonos listas de elementos. Luego tenemos los diccionarios, es algo parecido a la lista, pero bueno, se hace una asociación entre un valor y un nombre, por ejemplo, ¿sí? Como decir un número de cédula y el nombre de la persona. Entonces, eso es lo que se llama un diccionario. Yo puedo manejar lo que se llaman claves valor. El tema de los colores, que es interesante, de hecho, el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy se basa en la aplicación de la paleta de colores. El manejo de variables, que es indispensable. En cualquier aplicación nosotros vamos a necesitar manejar variables. ¿Sí? ¿Qué es una variable? Pues una variable es un espacio de memoria reservado dentro de el programa que estamos ejecutando. ¿Sí? Y ahí nosotros en ese espacio podemos guardar, podemos almacenar lo que necesitemos en algún momento, un valor numérico o una cadena de caracteres, por ejemplo. Y las funciones, pues igual es un elemento importante para comenzar a organizar nuestro código en diferentes procedimientos. Si bien es cierto, tenemos muchas opciones disponibles aquí dentro de los bloques, pues vamos a comenzar poco a poco entendiendo el uso de los más importantes, por ejemplo, las variables. ¿Sí? El ejercicio contempla pues el uso de estos bloques. Muy bien, entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer este momento? Voy a dar las directrices generales, voy a hacer un ejemplo concreto dentro de la herramienta y voy a demostrar el proceso completo de construcción y de instalación dentro de nuestro celular. Para ello, pues hay algunos requisitos que debemos tener en cuenta. Primero voy a hacer la prueba con un dispositivo Android, ¿sí? Con mi propio dispositivo Android. Lo tengo aquí a la mano. Entonces las pantallas que ustedes van a poder ver luego cuando ejecute la aplicación ya son las pantallas que están corriendo, que van a estar corriendo aquí en mi dispositivo. Eso por un lado. Por otro lado, denme un segundo. Sí, vamos a conocer el proceso de acceso a la herramienta. App Inventor es una herramienta web. Podemos acceder a ella a través de un navegador. En primera instancia no necesitamos tener instalado nada en nuestro computador para que funcione. Simplemente accedemos a través de un navegador web. Entonces, por ejemplo, yo creo que la mayoría, por lo general, cuando abrimos un browser, tenemos aquí la herramienta de Google para realizar búsquedas. Lo que podemos hacer es buscar el término App Inventor. Es el nombre de la herramienta. ¿Sí? Y la primera ocurrencia de búsqueda que nos aparece ya nos direcciona al sitio oficial de App Inventor. Como les digo, pues es una herramienta global, usada en muchos países alrededor del mundo. Y sobre todo es una herramienta que tiene unos eh, colaboradores muy fuertes a nivel tecnológico, es decir, no es que esto salió de algún sitio desconocido por ahí. App Inventor pues es un trabajo conjunto de Google. Ya todos sabemos quién es Google a nivel mundial, a nivel tecnológico. Y del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que obviamente es uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Esa es la herramienta que vamos a examinar el día de hoy. Ese tipo de herramienta. Entonces vamos a acceder aquí, MIT, App Inventor. Esta es la interfaz que todos deberían poder ver. Como les comentaba, pues en una primera instancia todo lo que podamos nosotros encontrar va a estar en un idioma inglés, pero no hay problema, no debemos preocuparnos en ese sentido. Luego, cuando accedemos a la herramienta ya podemos controlar el tema del idioma, así es que no hay problema en ese sentido. Entonces, el siguiente requisito aquí para el desarrollo de aplicaciones con App Inventor es tener disponible una cuenta de Google, una cuenta de correo de Google. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo acceda a la herramienta a través del primer botón que tenemos aquí, del botón de color naranja, que me dice Create Apps, lo siguiente que va a suceder es que me va a pedir una cuenta de inicio de sesión. ¿Sí? Pero resulta que esa cuenta pues tiene que ser una cuenta de Gmail o relacionada con los servicios de Google. Por ejemplo, yo aquí tengo una cuenta eh, que está creada en los servicios de Google, aunque tenga otro dominio diferente, pero es una cuenta de Google como tal. Entonces, para poder usar la herramienta, sí, hay que
ingresar a la misma utilizando una cuenta de Google, pero hoy en día pues crearse una cuenta de Gmail no tiene ninguna complejidad en ese sentido, entonces podemos hacerlo en cualquier momento. Para el tema de esta demostración, entonces voy a ingresar con mi cuenta de Google. Les va a aparecer algunas pantallas de bienvenida o algunos mensajes de ayuda, como en este caso. No hay problema, son simplemente eso, mensajes de bienvenida, lo que nos muestra aquí. Le podemos decir clic en el botón continuar o podemos activar esta opción que me dice no me muestre más este mensaje cuando yo entre. No hay ningún problema, eso lo pueden ustedes personalizar. Le digo continuar. ¿Sí? Entonces, de una se me direccionó al interior de un proyecto. Pero digamos que yo quiero ir a mi pantalla inicial, a la que vimos hace un momento en la presentación. Entonces yo le digo, quiero ver mi lista de proyectos. ¿Sí? Entonces tengo aquí el botón mis proyectos. Fíjense que ahora la herramienta ya nosotros la podemos tener en, en español, porque aquí nosotros ya hemos seleccionado el idioma español. Sí, es cierto. O sea, hay ciertas cositas que todavía necesitan de una traducción más óptima, pero eso no le quita ningún, ningún aspecto a la funcionalidad que podemos nosotros comenzar a construir. Entonces, aquí yo veo el listado de mis proyectos, ¿sí? Su fecha de creación o la fecha de la última modificación, y aquí aparece mi botón crear nuevo proyecto. Ok, entonces vamos a crearnos un proyecto completamente nuevo. Lo primero que se nos muestra es una ventana para ingresar el nombre de nuestro nuevo proyecto. Vamos a hacer lo siguiente, porque quiero que quede absolutamente claro. Vamos a dar el paso previo para poder diseñar y crear nuestra aplicación de la forma correcta. Le voy a poner un nombre, por ejemplo, saludos. Así le voy a llamar a este proyecto. Y una vez creado el proyecto, pues aparece la pantalla de nuestro entorno de diseño. ¿Sí? Pero antes de hacer nada aquí, antes de poder trabajar con los controles o con los bloques, yo primero tengo que tener claro qué es lo que quiero construir. ¿Sí? ¿Cuál o cómo va a funcionar la aplicación que quiero construir? ¿Qué quiero que el usuario pueda hacer con esa aplicación? Entonces, una recomendación aquí en este sentido es que podamos hacer nosotros lo que se llama un boceto de la aplicación que queremos. Entonces, en este caso, digámoslo así, yo lo que quiero es presentar un mensaje en la pantalla, ¿sí? Algo que me diga, por ejemplo, un saludo. Hola, mundo. ¿Sí? Un saludo. Algo así tan sencillo como esto. Presentar un mensaje. Y luego, pues podría decir, a ver, quiero especificar aquí un botón que me permita cambiar de color. Tengo un botón que dice cambiar. Entonces, la idea es que
cada vez que nosotros demos un clic en el botón cambiar, cambie el color del texto de mi mensaje. ¿Sí? Cada vez que yo le diga cambiar, cambie el color del texto de mi mensaje. ¿Sí? Entonces, podríamos trabajar en ese sentido. ¿Ok? Entonces, como les digo, antes de construir una aplicación en la herramienta, primero tenemos que hacer un boceto, puede ser a mano, puede ser como nosotros queramos, pero ya tener claro qué es lo que nosotros queremos que esté dentro de nuestra aplicación. En este caso, necesito una etiqueta donde ir poniendo una frase como hola mundo, un saludo, y un botón con el que yo pueda ir controlando esa cadena de texto. ¿Sí? Ahora ya me queda más claro, ¿no es cierto? ¿Qué elementos yo necesito definir? Entonces, cuando ya tenemos esa claridad, es momento de ir a nuestro diseño preliminar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros aquí? Pues habíamos hablado de los componentes de mi nueva interfaz o de mi primera interfaz de usuario. El primer componente que se me ocurre nosotros necesitamos aquí es una etiqueta de texto. Fíjense cómo yo simplemente seleccioné el componente que quería del listado y lo arrastré hacia la interfaz. ¿Qué ocurrió? Pues en este momento, en algún lado de la interfaz se colocó este componente etiqueta. Y además, dentro de los componentes de mi aplicación, aquí ya aparece el componente etiqueta. Y lo que vemos aquí en el lado derecho de nuestra pantalla son las propiedades de ese componente etiqueta. Por ejemplo, puede ser el tamaño de la letra, el color, la orientación, ¿sí? Si está centrado, si está a la izquierda o en este sentido. ¿Sí? Entonces, ya podemos ver cómo funciona el uso de los diferentes controles dentro de una interfaz. Ahora, aquí viene otro concepto importante ya dentro de la creación de soluciones con App Inventor, que es la organización de los controles dentro de la interfaz. Por ejemplo, aquí yo puse texto de etiqueta, se colocó aquí, pero digamos que yo quisiera colocarlo por la mitad. Fíjense, simplemente no me va a dejar. ¿Ya? Entonces, aquí aparece otro tipo de componentes que puedo utilizar dentro de mi aplicación. Si nos fijamos en el lado izquierdo, pues no solamente existen los componentes de interfaz de usuario, sino existe todavía un grupo más grande de componentes. Existe el grupo de disposición. Entonces, la disposición ya me va a permitir a mí tener un mejor control de dónde voy ubicando cada cosa dentro de la interfaz. Ya lo vamos a aplicar para esta etiqueta de texto, para que lo puedan ver. Pero además tengo componentes relacionados con el control de medios o multimedia, si ya sea la cámara, una imagen, un sonido, una reproducción por voz o algo parecido. Tengo
los controles relacionados con el dibujo y la animación, por ejemplo, un componente de tipo lienzo en donde el usuario va a tener libertad de trabajar con la pantalla táctil de su dispositivo. El ejemplo que vamos a hacer pues está orientado en ese sentido. También tenemos componentes de tipo mapa, es decir, podríamos insertar aquí pues un control que me diga la localización de un usuario, por ejemplo, y que me lo muestre en un mapa. Entonces lo podríamos hacer con App Inventor. Pues sí, App Inventor tiene esa flexibilidad tan grande. Podríamos hacer aplicaciones tan sencillas, pero podríamos hacer incluso aplicaciones ya muchísimo más complejas, con todos estos componentes que acabamos de revisar. Hay el tema del uso de los sensores. Como sabemos, todo dispositivo móvil tiene asociado un conjunto de sensores, por ejemplo, el acelerómetro, ¿sí? Algunos tienen incluso barómetros, termómetros, sensores de luz, etcétera. Todo eso lo podríamos nosotros tener disponible en nuestra aplicación. El uso de redes sociales o compartir un contenido vía una red social, también podemos hacer. O pensar en el tema del almacenamiento de datos en un repositorio, lo que se conoce como una base de datos. Podríamos incluir una base de datos dentro de nuestra aplicación para almacenar allí información de lo que el usuario va seleccionando. Conectividad, puedo ofrecer un control de protocolos de conectividad de red, en este caso Bluetooth, por ejemplo. Y algunos complementos que se están desarrollando, como bases de datos pues más específicas como Firebase. También tiene relación con una herramienta que es súper interesante también, que es el Lego Mindstorm, ¿sí? Que es, bueno, como la frase mismo aquí lo dice, pues es una marca Lego. Ustedes, creo que todos hemos tenido en algún momento relación con una figura de Lego, sabemos de qué se trata, pero el Mindstorm es un dispositivo ya electrónico, ¿sí? Que usa piezas de Lego, pero incluso tiene un cerebro electrónico. Nosotros podríamos crear una aplicación incluso para comenzar a interactuar con ese cerebro electrónico. Entonces, pues App Inventor sí se convierte en una herramienta interesante para temas de programación, desde las más básicas, desde las más sencillas, hasta ya incluso un poco más elaboradas. Pero volvamos acá donde nos encontrábamos, trabajando con nuestra interfaz de usuario, ¿sí? Ya hemos visto pues algunos de los componentes que estamos colocando nosotros aquí en la pantalla. El primer componente de cajón es la pantalla, es el screen 1, lo que nos aparece aquí, el primer objeto. Digamos que usamos un término o vamos a encontrar un término interesante que se llama el contenedor, el objeto contenedor, un objeto que contiene más objetos, ¿sí? Entonces el screen 1 es el que contiene todo. Nosotros podríamos incluso ir personalizando este screen 1, por ejemplo, dándole un título diferente. Aquí dice screen 1. Yo podría irme a la propiedad título y ponerle aquí salud, por ejemplo. E inmediatamente se refleja aquí el cambio, fíjense, salud. Entonces,
A eso me refiero con el tema de las propiedades de un componente. Cada componente, ya sea una pantalla, un botón, un cuadro de texto, tiene diferentes propiedades que yo puedo controlar aquí a través de este cuadro. Ahora, habíamos agregado una etiqueta, pero no tenemos todavía mucho control sobre esa etiqueta. Quiero que por lo menos esté centrado en la pantalla. ¿Sí? Hay varias formas de hacer eso. Por ejemplo, puedo decirle que el ancho de la etiqueta se ajuste al contenedor. Como sabemos, el contenedor es la pantalla. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, estoy diciendo que el ancho de la etiqueta de texto se ajuste a la pantalla. ¿Sí? Como lo podemos ver aquí. La otra es que pues puedo hacer que el texto de la etiqueta esté centrado en mi interfaz, que aparezca centrado. Fíjense, con la propiedad posición del texto, simplemente aquí escogí la posición central, el centro. ¿Sí? Puedo personalizar la frase que está aquí. Ya habíamos visto esto en el diseño, ¿no es cierto? Dijimos que aparezca hola mundo. Eso es lo que quiero que aparezca. Entonces me voy acá a la propiedad texto. Este momento la propiedad texto eh, tiene lo siguiente. ¿Sí? Si lo vemos aquí, dice texto para etiqueta 1. ¿Sí? Entonces aquí yo simplemente lo voy a cambiar. Y aquí voy a poner hola mundo. ¿Sí? Y fíjense cómo aquí ya me aparece mi nueva frase. Entonces, cuando definimos un control dentro de mi interfaz, yo prácticamente puedo ir probando las diferentes propiedades para darle una mejor apariencia a ese control. ¿Sí? En definitiva. Entonces aquí hemos personalizado nuestra etiqueta como tal. Ya le dimos un contenido, lo hemos alineado, digámoslo así, a la pantalla, está en una posición central, entonces parece que, parece que está en una mejor posición. Ahora, ¿qué más habíamos dicho en nuestro diseño? Pues habíamos dicho que queremos un botón, ¿sí? Aquí justo abajo de la frase. Un botón que me diga cambiar. Entonces vamos a construir ese botón. Me voy aquí a la interfaz de usuario y justo el primer componente que tenemos aquí me habla acerca del botón. Siempre App Inventor nos ofrece la ayuda respectiva. Aquí al lado de cada control pueden ver el signo de ayuda. Ustedes lo pueden presionar con un clic y nos dice botón se detecta cuando se hace clic sobre él. ¿Sí? Nos dice algo de ese componente. Entonces yo podría arrastrarlo nuevamente acá a mi interfaz. Ahora, hagamos el mismo ejercicio que sucedió con el componente etiqueta. Nosotros podemos ir, pues, eh, mejorando la apariencia de este botón. Por ejemplo, aquí tengo un texto por default que me dice texto para botón 1. Entonces ya sabemos que nosotros podemos ir a la propiedad texto de este botón. Y aquí puedo decirle que aparezca al usuario el texto cambia. ¿Okay?
Luego, hagamos que esto esté centrado, digo yo. A ver, qué otras opciones podemos tener en este sentido? Algo importante, algo interesante que es pues, vital mencionarlo, es que cada componente tiene un nombre, o nosotros podemos organizar o controlar el nombre de cada componente. App Inventor ya le pone un nombre por omisión. Por ejemplo, el componente etiqueta le llama o se llama etiqueta 1. El siguiente componente, el botón, se llama botón 1. Pero yo puedo ir personalizando estos nombres. Por ejemplo, en vez de poner etiqueta 1, yo voy a ponerle, por ejemplo, texto de salud. Fíjense cómo cambia el nombre de este componente. Lo mismo puedo hacer con el botón. Le digo cambiar y aquí puedo ponerle botón de salud. Ahora, ¿para qué me sirve esto de controlar el nombre de un componente? Pues cuando ya vayamos a la siguiente fase, a la fase de programación, al entorno de programación, pues vamos a poder identificar de manera correcta a estos componentes. Si yo me voy a bloques, por ejemplo, fíjense aquí en la opción que me dice pantalla 1, screen 1, ya encuentro mi etiqueta y ya encuentro mi botón. ¿Sí? Entonces fácilmente yo puedo saber en dónde me estoy ubicando, en qué elemento me estoy ubicando para comenzar a programar correctamente. Para eso me sirve personalizar los nombres de cada componente. ¿Sí? Digamos que yo tengo en mi interfaz tengo 10 etiquetas de texto. Si yo la dejo con el nombre por default, pues voy a tener aquí etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3, etiqueta 4, etcétera. Y luego cuando quiera programar, pues me voy a confundir, ¿no es cierto? A ver, ¿para qué era la etiqueta 1? ¿Para qué era la etiqueta 2? Entonces, para evitar eso y comenzar a organizar mejor nuestro código, le ponemos un nombre personalizado. Por eso es importante. Listo, ¿qué más tenemos aquí? A ver, aquí voy a hacer una corrección. A mí siempre me gusta comenzar con minúsculas. Ok. A ver, si yo me fijo en el botón, yo quisiera que esté aquí en la parte central. Pero obviamente no me está haciendo caso. ¿Qué puedo hacer para solucionar este problema? Les había comentado que aquí tenemos una nueva categoría de componentes que se llama disposición. Y estos son prácticamente formatos de cómo yo puedo comenzar a organizar mis componentes dentro de una interfaz. Uno de los más usados es la disposición horizontal, es decir, voy a arrastrar hacia mi interfaz. Aparentemente se dibuja un cuadro pues en color gris, sin ningún contenido. Pero fijémonos lo que vamos a poder hacer con este control. La idea es que este control me ayude a organizar más controles en su interior, o me puede ayudar a organizar más controles en su interior. Digamos que yo quiero colocar el botón dentro de este control. Fíjense. Lo coloqué dentro del control. Ahora yo lo que puedo hacer es centrar
el control de disposición horizontal, centrarlo en la pantalla. Para eso me voy a la opción de ancho, como hicimos en el cuadro de texto. Siempre aparece automático por omisión, pero yo puedo ponerle ajustar al contenedor. Le digo aceptar, ¿sí? Fíjense cómo la disposición horizontal ahora ya cubre toda la pantalla, todo el ancho de la pantalla, ¿sí? Aquí podríamos decir incluso que quiero que todo lo que entre aquí se comience a centrar. Fíjense lo que ocurrió en este sentido. El botón apareció justo en el centro donde nosotros queríamos. ¿Sí? Entonces es importante comenzar a entender cómo funcionan estas propiedades, ¿no es cierto? Lo que me interesa a mí es, pues, comenzar a controlar el aspecto de todos estos elementos que voy colocando dentro de mi interfaz. Lo siguiente, pues, podría ser, a ver, aquí me dice un color de fondo, se ve como medio extraño, pero bueno, podemos cambiar el color de fondo y dejarle vacío. Fíjense entonces cómo comienza ya a verse nuestra aplicación de manera parecida a lo que nosotros habíamos definido aquí en nuestro diseño. Creo que en cuanto a la parte de diseño, hemos realizado todas las adecuaciones. La aplicación luce ya muy parecida a lo que nosotros teníamos en mente. Y entonces ahora es momento de trabajar en la funcionalidad. Entonces, nuevamente acá, fíjense la importancia de haber hecho un boceto de lo que queríamos. Aquí podemos decir, quiero interactuar con el botón. Y cuando el usuario dé un clic sobre el botón, cambie el color de fondo, el color de la letra de mi mensaje. Que vaya cambiando de color de manera aleatoria, puede ser. Que un momento sea rojo, que otro momento sea verde, azul, el color que nosotros pues podamos escoger. Entonces, ¿qué hacemos para este caso? Es hora de cambiar al siguiente entorno de trabajo, a la programación. Pasamos del diseñador a los bloques. ¿Sí? Entonces aquí tengo un espacio de trabajo completamente vacío y aquí voy a comenzar a ingresar todo el código. Aquí encontramos los bloques predefinidos como mostré al inicio de esta sesión. ¿Sí? Aquí están los bloques ya predefinidos y aquí tengo ya mi pantalla y los componentes de mi pantalla, pero aquí aparece el botón con el cual yo quiero interactuar. Habíamos dicho, pues yo quiero que el usuario interactúe con este, que le dé un clic. Entonces vamos acá, nos vamos al botón y aquí existe un que es vital, que todo el tiempo se lo usa en cualquier aplicación, que es el primer bloque que dice cuando el botón reciba un clic. Lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar este bloque de código. Ya es código predefinido por la herramienta. No tenemos que entender o tener un conocimiento profundo de programación. Simplemente
La intuición muchas veces nos va a ayudar pues a seleccionar el bloque más adecuado. Pero veamos en qué consiste este bloque. Aquí nos dice cuando botón saludo, y fíjense aquí podemos identificar con su nombre de manera rápida qué tipo de botón es. Puede que en una aplicación tenga 5 o más botones. Entonces, si aquí encuentro botón 1, botón 2, botón 3, botón 4, pues me voy a confundir. Lo mejor es, como les decía, utilizar un nombre personalizado. Botón saludo. Entonces, cuando ocurra un clic en el botón saludo, aquí en este espacio en blanco, nosotros podemos definir qué es lo que queremos que suceda. ¿Sí? Podemos definir qué es lo que queremos que suceda. Entonces, como habíamos dicho, queremos que el usuario dé un clic y cambie el color del texto. Entonces, como quiero interactuar con el texto, me voy acá, le doy un clic sobre el componente texto. Encontramos pues una cantidad eh, interesante de opciones. No hay problema, no es necesario que todas estas opciones las sepamos de memoria, porque en definitiva, como ya van a ver, pues se trata a la final de la misma opción, por decirlo así. Por ejemplo, yo voy a coger la primera, ¿sí? En primera instancia la voy a colocar en cualquier parte del espacio de trabajo, ¿sí? Pero lo que me interesa en este momento es definir qué ocurre cuando el usuario da clic en el botón. Entonces, yo sé que quiero cambiar el texto de salud, ¿sí? Y fíjense aquí, incluso me dice, el primero que seleccioné me dice, poner la etiqueta de texto, la propiedad color de fondo de esta etiqueta de texto, como, y aquí yo podría especificar un valor. Pero lo importante es esto, ya me está diciendo en qué parte del texto o de esta etiqueta quiero trabajar. Sí, quiero trabajar en el color de fondo. Incluso podría tener más opciones, por ejemplo, el tamaño. Quisiera aumentar o disminuir el tamaño del texto, ¿sí? Y fíjense lo que nosotros tenemos aquí, lo que andábamos buscando. Definir el color del texto. Cada vez que se dé un clic, se defina un nuevo color de texto. ¿Sí? Entonces, creo que estamos ya llegando, digamos, a construir la sentencia que nosotros necesitamos. Ahora, quiero cambiar este color de texto. ¿Qué opciones tenemos? Pues vamos a los controles de color. Yo podría decirle que cambie directamente a un control naranja. ¿Sí? Entonces, cada vez que el usuario dé clic, va a cambiarse el texto a un color naranja, pero después del primer clic, pues no vamos a saber qué pasó, ¿sí? Porque siempre va a estar en color naranja. Pero eso no es lo que queremos, ¿no es cierto? Queremos pues que haya un cambio de manera aleatoria de colores. Entonces, voy a borrar este pequeño bloque. Voy a ir nuevamente acá a colores. Y al final, casi al final, tengo esta opción que me dice crear color. ¿Sí? Entonces, voy a ver de qué se trata esta opción. Me dice crear color en función de una lista de valores. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, quiero un color de acuerdo a una numeración. Bueno, estos son datos un poquito técnicos. Un color se construye en base a un código hexadecimal.
y nosotros podemos aquí especificar un color en ese sentido. Pero no hay problema, ¿eh? Simplemente entendamos que podemos poner aquí un número de 0 a 255. ¿Sí? Entonces, aquí yo podría linkar estos componentes. Fíjense que es como un juego de rompecabezas, ¿no? Si la ficha no cuadra bien aquí, pues no hay forma de seguir armando lo que queremos. Pero si cuadra muy bien, pues perfecto. Estamos encontrando lo que queremos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos, tenemos por aquí? Eh, Aquí nos dice, pues nos dice que nosotros podemos fijar un número. Yo podría fijar aquí 50 y podría fijar aquí 20. Eso me dará como resultado un valor concreto, por decir un color café. Pero da igual a lo que teníamos hace un momento, ¿no es cierto? Definir un color una sola vez y ya. Todavía no tenemos un comportamiento aleatorio, porque siempre se va a estar llamando al mismo valor, siempre al mismo valor, siempre al mismo color. Esto no va a cambiar si lo dejo así tal como está. Entonces, para mejorar esto, yo lo que puedo hacer es, voy a hacer un cambio sutil aquí. Me voy a ir a la opción de bloques de matemática, en donde yo puedo trabajar con números. ¿Sí? Y aquí tengo una opción que me dice definir un número entero aleatorio, definir un número aleatorio en un rango. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo decir, eh, quiero un número aleatorio entre 0 y 255. Mire. Y lo calzo donde estaba el elemento anterior. Ahora esto ya no me va a servir, así es que lo puedo simplemente eliminar. Y lo mismo puedo hacer con los valores posteriores. ¿Sí? Ahora, sí tenemos ya un comportamiento aleatorio. Porque siempre que dé un clic, o lo que quiero es que cuando dé un clic, esto cambie, pero cambie en un rango, ¿sí? De forma aleatoria. Una vez puede ser 5, la otra vez puede ser 200, la otra vez puede ser 60, etcétera. Un número entre 0 y 255. Simplemente yo lo que puedo hacer es duplicar este mismo control para las siguientes entradas. Y ya tengo aleatoriedad. Para construir un color. Un color se construye en base sobre todo a 3 colores primarios. El rojo, el verde y el azul. ¿Sí? Entonces por eso es que tenemos nosotros varias entradas aquí en esta lista. Ok, entonces hemos trabajado en el bloque, en cómo va a cambiar este bloque de texto, cómo queremos nosotros que cambie este bloque de texto. Ya lo hemos trabajado aquí. Y es momento entonces de colocar esto dentro de nuestro evento click. ¿Sí? Porque queríamos que esto ocurra cada vez que nosotros demos un clic en el botón. Entonces simplemente tomo el bloque que construí y lo coloco aquí.
¿Cuál sería la lectura de este bloque de código? Entonces, en definitiva, cada vez que el usuario le dé un clic, el texto, la etiqueta de texto de mi interfaz y su propiedad, específicamente su propiedad color, va a cambiar de manera aleatoria dependiendo de estos valores numéricos. Listo. Entonces, tengo el diseño de mi aplicación y tengo la lógica que va a ocurrir dentro de mi aplicación, sobre todo asociada con el botón salud. ¿Sí? Entonces, ahora sí es momento de probar nuestra aplicación, es decir, ponerla en vivo. Y ponerla en vivo quiere decir instalarla en nuestro dispositivo móvil, ¿sí? En nuestro celular. Entonces, aquí, como les había dicho, yo tengo mi celular para ya hacer la prueba respectiva. Y viene el siguiente requerimiento. Para poder probar ya la aplicación dentro de nuestro dispositivo real, se necesita que en el celular o en la tablet donde estemos desarrollando, pues tengamos instalado una pequeña aplicación bien relacionada con el app Inventor. ¿Sí? Entonces, este momento estamos viendo mi celular, ¿sí? En vivo, mi celular está siendo proyectado en la pantalla. Y aquí en el centro, en la parte central, yo tengo una aplicación que se llama Meet AI. Meet App Inventor. Así es como se llama la aplicación. ¿Cómo la puedo instalar? Pues simplemente nos vamos nosotros a Google Play. Y aquí podemos buscar la aplicación que se llama Meet AI 2. Es justo la que estamos viendo este momento en pantalla. Yo como ya la tengo instalada, pues simplemente me muestra el botón de abrir. ¿Sí? En su caso, pues puede mostrarles el botón instalar. La idea es que yo ya tengo instalada la aplicación aquí en mi celular, que es esta que vemos en el icono. Entonces, esta aplicación me va a permitir a mí conectar mi dispositivo a la cuenta de App Inventor, al proyecto específicamente de App Inventor en el que estamos nosotros trabajando. Ahora volvamos acá. Voy a realizar el proceso de conexión entonces. Para ello vamos al menú conectar. Aquí pues vamos a encontrar algunas opciones, pero la que nos interesa a nosotros es la primera opción, AI Companion, que es el nombre del software que nos permite pues hacer este enlace. ¿Qué es lo que se va a generar entonces? Este proyecto se va a representar en forma de un código QR. Si yo le digo clic en AI Companion, se genera un código QR. Entonces, para eso utilizamos nosotros la aplicación dentro de nuestro smartphone. ¿Sí? Aquí está la aplicación. Entonces, simplemente utilizamos la opción que dice Scan QR. ¿Sí? Utilizamos la opción que dice Scan QR.
y la acercamos a nuestro smartphone. Fíjense cómo comienza a leer la aplicación, el código QR, y este momento se produce el enlace entre mi proyecto, ha sido instalado en mi dispositivo y ahora sí ya lo puedo probar. Todo esto es en vivo, fíjense. Incluso me están llegando los mensajes de WhatsApp para que ustedes lo puedan verificar. Entonces, tengo mi aplicación. ¿Cuánto nos hemos tardado en hacer esto? Fíjense, construir una aplicación para móvil. Nos podemos tardar minutos, pues prácticamente. Entonces, probemos la aplicación. Yo voy a ir interactuando con el botón cambiar. Fíjense cómo cambia el color del texto. Una vez es verde, otra vez es gris, otra vez es rojo, y así varía de forma aleatoria. ¿Sí? Interesante, ¿no? Pues ese es el proceso completo. Desde el inicio, desde prácticamente la primera vez que ingresamos a la herramienta, cuando construimos algo, cuando tenemos la idea, lo plasmamos al papel y del papel lo plasmamos aquí a la herramienta y luego probamos, ¿sí? En un dispositivo real como ustedes lo pueden apreciar. A ver, tengo una consulta por ahí. Dígame, Fernanda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. O sea, no como consulta, sino que como preguntarle, ¿no? En el caso de, o sea, el fondo y todo eso, eso ya sería como en otra ocasión o algo, porque ahí, por ejemplo, es lo más sencillo que nos ha puesto, o sea, no hay una imagen o así simplemente sería. Claro, o sea, vamos a hacer otro ejemplo, todavía un poco más elaborado. Ya. Este ejemplo, lo que yo quería es mostrar el proceso completo, ¿sí? Ya, Para ver ok. todo el proceso completo. Ahora que ya tenemos conocimiento del proceso completo, pues vamos a crearnos otro proyecto cada vez un poquito más complejo, que use más componentes, para que ustedes igual puedan seguir revisando. Sí, pero digamos, este ejercicio me sirvió para romper el hielo Ok, con la herramienta. gracias. Sí, ahora sí ya sabemos el proceso completo. Señor Bonilla, usted tenía una consulta. Sí, buenas tardes, Mauricio. Hazme el favor. Estaba instalando yo la aplicación recién en el celular y me perdí hasta cuando ya le publicó. O sea, esa parte es la que necesito para ver si ya funciona. O Claro, sea, donde aparece el código OSR me faltaría para poder escanear porque ya instalé la aplicación en el celular. Me perfecto, faltaría, ¿qué hago aquí en el programa para poder que se conecten los dos elementos? Eso nada más. listo. Entonces, a ver, yo me voy a salir de aquí nuevamente, de mi celular. Em, Se desconectó, no hay problema, ese es el comportamiento normal. Vamos a ir a la opción conectar. Usted ya tiene instalado su aplicación en el móvil, entonces vamos al menú conectar y vamos a llamar al módulo AI Companion. Genera el código QR y en el móvil, ¿sí? Abrimos la aplicación y usamos el botón azul que dice Scan QR Code o escanear código QR. Le damos un clic ahí, ¿sí? Se nos aparece una pantalla para escanear. La vamos acercando al código QR que se generó. Esperamos unos segundos y automáticamente la aplicación cargarse del sitio de App Inventor en nuestro dispositivo móvil. Ese es el proceso.
No hay mayor complejidad en este sentido. Sí, ya funcionó. Gracias, Mauricio. Perfecto. ¿Y esto se queda grabado en el celular o cómo le activamos o cómo le podemos dar funcionalidad después? ¿O solamente a través del código ese? Sí, a ver, aquí hay diferentes enfoques que hay que tener. Lo primero es el desarrollo de la aplicación, ¿sí? Ese es Claro. el desarrollo que lo estamos probando este momento, que funciona de acuerdo a lo que nosotros diseñamos. Chévere. Y cuando ya tenemos listo un producto, cuando ya lo hemos probado y sabemos que funciona bien, podemos ir aquí a la opción que dice generar. Y aquí hay la opción que dice generar APK. Todo lo que nosotros encontramos en un Android, en un dispositivo Android, como un smartphone, una tablet, es un archivo APK. Es decir, es el ejecutable de nuestra aplicación. Entonces, pues podríamos ya colocar este APK dentro de nuestro celular y ya quedaría como una aplicación instalada. Ya, correcto. ¿Sí? Pero mientras tanto hemos estado trabajando en este entorno de desarrollo, ¿no? Con estas herramientas. ¿Sí? Pero cuando ya esté listo, podemos generar el APK aquí. Esa sería la aplicación definitiva. O ustedes pueden colocar este archivo APK, qué sé yo, en un Dropbox, en un Google Drive, en un OneDrive y compartirlo con la persona o con sus alumnos, por ejemplo. Y ellos se descargarían y podrían colocar en su smartphone. Ujú. Listo. Como ven, pues el proceso, una vez que ya lo conocemos, pues le perdemos el miedo, por decirlo así. Ya sabemos por qué opciones de menú irnos, qué hacer en una interfaz de usuario, qué pantallas, qué opciones utilizar, qué otras opciones no utilizar. ¿Sí? Entonces, ahora para ya como segundo ejercicio práctico de esta sesión, pues vamos a hacer otro proyecto nuevo. Me voy a ir acá a mi lista de proyectos y voy a comenzar un proyecto nuevo. Voy a decir algo que se llame pintura. ¿Sí? Como ven, pues comenzamos completamente desde cero este proyecto. Ahora, lo que siempre les recomiendo, ¿no es cierto? A ver, primero hagan un boceto, ¿sí? Primero hagan un boceto de lo que ustedes quieren, de la funcionalidad que ustedes quieren aquí en su celular. Entonces, pueden hacerlo a mano, como ustedes quieran. La idea es que primero esté realmente definido de forma certera las acciones, los elementos que debemos comenzar a conocer. Yo lo que quiero en esta aplicación es que, a ver, quiero construir una aplicación que me permita dibujar. Bueno, perdón que a veces estoy un poco chueco, pero quiero que darle una porción de pantalla al usuario para dibujar. Es como un lienzo, ¿no? Definir un lienzo que el usuario pueda tomar aquí, qué sé yo, con su dedo o con un lápiz, lo que quiera, comenzar a dibujar lo que necesite. ¿Sí? Qué sé yo, una familia, por ejemplo. ¿Ok? En definitiva, quiero un lienzo con el que el usuario puede interactuar. Pero además, para controlar este lienzo, yo quiero definir algunos botones, ¿sí? Para comenzar a interactuar con el lienzo. Quiero definir un botón para cambiar el color de la línea que el usuario está
utilizando cambiarle a un color, por ejemplo, rojo. Si quiero una línea roja, el usuario va, cliquea el botón rojo y comienza a dibujar líneas rojas, ¿sí? Por ejemplo, para dibujar, qué sé yo, un corazón, ¿no es cierto? Ok. Y luego no, a ver, luego también quiero poder cambiar de color, podemos trabajar con los colores básicos, hacerlo con un verde, ¿sí? Para definir, qué sé yo, el césped de esta familia. Y luego quiero cambiar a un botón azul. Quiero un botón que me permita definir un color azul. ¿Ok? Entonces con esto, pues el lienzo podría contar con varios colores de acuerdo a lo que el usuario pues pueda seleccionar. Ahora, otra opción que me parecería interesante en el lienzo puede ser, por ejemplo, tener un botón que me diga limpiar. ¿Sí? Entonces, en este botón, si yo le doy clic en limpiar, pues el lienzo quedaría otra vez completamente en blanco. Con eso yo puedo pues utilizar el lienzo como quiero, cambio los colores, vuelvo a limpiar, creo un dibujo nuevo, vuelvo a limpiar las veces que necesite. ¿Ok? Ahora incluso podría agregarle algo adicional. Podría decir que quiero controlar el grosor de la línea con la que estoy dibujando. ¿Sí? Es decir, debería tener yo un mecanismo aquí que me permita escoger el grosor de la línea. Entonces, puede que tengamos aquí una lista de valores desplegables. ¿Sí? Una lista donde yo le doy aquí un clic y pueda ver varios valores del grosor de mi lápiz. Por ejemplo, comenzando con un grosor inicial, ¿no? Pero tendría una lista de valores también diferente. Bien, entonces esa sería la aplicación que yo quiero construir. Fíjense lo importante de primero haber definido el diseño. Ahora sí que tengo claro que yo puedo decir, a ver, necesito 1, 2, 3, 4 botones. Necesito un cuadro donde se pueda dibujar, donde el usuario pueda dibujar. Y necesito una lista desplegable. Ok, entonces una vez claro ese asunto, yo puedo ir a la herramienta. Y comienzo a escoger los componentes de acuerdo al diseño que he definido. Por ejemplo, los botones. Botón 1, botón 2, botón 3. E incluso de una vez el botón 4. Son 4 botones los que yo necesito aquí. Ya, pero aparece todo así desordenado, ¿no es cierto? Y ya habíamos visto entonces qué podemos hacer en ese sentido. Quiero comenzar a organizar todo esto, pues algo de alguna forma parecida a la que yo quiero. ¿Cómo organizo esto así? Entonces, para eso nosotros necesitábamos siempre los controles de disposición. La disposición a mí me permite controlar la ubicación de todos los componentes. Entonces, voy a usar mi disposición horizontal. ¿Sí? Me voy aquí a las propiedades de este control.
Lo que me interesa es que este control ocupe todo el ancho de la pantalla. ¿Sí? Y aquí yo le puedo decir ocupar todo el ancho del contenedor o ajustar al contenedor. La pantalla es el contenedor. Le decimos aceptar. Y podemos ir trasladando los botones acá. Fíjense. Botón 1, luego botón 2, ya, y luego el botón 3. Y el botón 4 lo dejo por abajo. Ok, ya se está pareciendo algo más o menos a esto, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tenemos que cambiar aquí? Pues tenemos que cambiar algunas cosas, de los nombres, las etiquetas. Entonces comencemos con el primer botón. Vamos personalizando el primer botón. Entonces yo quiero que se llame botón rojo para el color rojo. Luego el siguiente botón quiero que se llame, a ver, voy a terminar con el botón rojo de una vez. Quiero que aquí me aparezca el color rojo. Entonces me voy a la propiedad texto y lo pongo rojo. Fíjense cómo se van ajustando al tamaño del control disposición horizontal. Luego voy con el segundo botón, lo cambio de nombre, este va a ser mi botón azul. Está cambiado de nombre, pero también quiero cambiarle el texto que aparece en ese botón. Me voy a la propiedad texto y aquí le pongo azul. Luego me voy al tercer botón y hago exactamente lo mismo. Le cambio de nombre, ¿sí? Y le pongo botón verde. Me voy acá y le pongo verde. Pues sí, ya se puede ver algo parecido a esto, interesante. Luego puedo hacer lo mismo con el botón 4. El botón 4 me va a servir para limpiar. Entonces aquí yo le puedo poner botón limpiar, aceptar. Y en su texto también le voy a poner limpiar. Miren, una vez que comenzamos nosotros a entender la lógica del funcionamiento de los controles, pues no hay problema. Ya es cuestión de ir practicando de a poco en esto, de ir moneando, como decimos comúnmente, para ir viendo el comportamiento, comprendiendo el comportamiento de estos controles. Tengo mis tres botones, rojo, azul y verde. Tengo mi botón limpiar, todos debidamente etiquetados con su nombre respectivo. Si yo me voy al código, vemos aquí los nombres. Ahora sí ya sé que este es el botón para el color rojo, que este es para el azul, que este es para limpiar, y los puedo utilizar en mis bloques. Ahora, hay algo que nos hace falta aquí, que es definir el espacio para el lienzo, ¿sí? Entonces, dentro de los controles de interfaz de usuario, vemos que algo parecido a dibujar no hay. Hay imagen, que es poner una foto dentro de la interfaz, pero no queremos eso, queremos que el usuario dibuje en la pantalla. Entonces, si seguimos buscando aquí en las opciones de controles, disposición obviamente no aplica, porque las disposiciones me ayudan a mí a organizar el contenido. Y dentro de medios, pues aquí hablo de sonidos, de un tema de reproducción de voz, que tampoco es lo que queremos. Y en la categoría dibujo y animación,
pues sí encontramos ya algo que nos dice el lienzo. Y aquí nos dice, es un panel rectangular de 2 dimensiones, sensible al tacto, dentro del cual se puede dibujar y también mover los pinceles. Y me habla de algunas propiedades dentro de este control. Entonces sí, este es el control que quiero comenzar a definir. Ok, entonces lo arrastro acá. Aparece este cuadrito pequeño que vemos aquí. ¿Sí? De una vez voy a bajarle el botón de limpiar después del lienzo, porque así es como yo había visualizado mi aplicación, aquí al final del lienzo limpiar. Ahora, es momento de trabajar en las características del lienzo. Entonces, una de las principales características aquí es el tamaño, porque tal y como está, pues me va a parecer muy pequeño, ¿sí? Un espacio muy pequeño para dibujar. Quiero utilizar la mayor cantidad de tamaño posible de la pantalla. Entonces, eso primero lo podemos comenzar a controlar aquí. El ancho ya habíamos visto, el ancho me ayuda a utilizar todo el ancho de la pantalla. Entonces yo voy aquí a ancho y le digo ajustar al contenedor. Y listo, ya mi lienzo estaría a lo largo de de toda la pantalla. Y también me dice el largo o el alto. También podría aquí probar la opción ajustar al contenedor. Mire. ¿Sí? Estaría aplicando ya a usar toda la pantalla de mi dispositivo. Arriba tengo el control de los colores. Abajo tengo la opción de limpiar. Y habría algo más que me hace falta aquí, que según mi diseño, pues yo había definido aquí que quiero también controlar el grosor del lápiz con el cual estoy dibujando. Entonces me hace falta aquí un mecanismo para elegir un valor de grosor. Una lista. Entonces, yo lo que puedo ir a ver es a ver qué control me sirve para eso. ¿Sí? Y dentro de los controles de interfaz de usuario, pues podemos ver aquí está un candidato desplegable, me dice. Muestra una ventana emergente que contiene una lista de elementos. Entonces sí, pues esto se aproxima a lo que yo necesito. Ahora lo que puedo hacer es arrastrar esto a la disposición horizontal. Mire. ¿Sí? Obviamente el elemento se alinea a el resto de componentes dentro de la disposición horizontal. Puedo también personalizar este control. ¿Sí? Aquí tenemos una propiedad que dice elementos. Elementos de la lista. Entonces yo aquí puedo definir los valores de los elementos que quiero que se desplieguen aquí. Voy a definir unos pocos valores de pincel. Por ejemplo, 10, 20 y 25. Ok, para que no sea muy extensa la lista. Y ya tengo una lista con valores. Y con eso creo que dejamos terminado pues la fase de diseño de mi aplicación. Esa es por donde siempre debemos con nosotros comenzar, ¿no? Diseñando la aplicación aquí. Ahora me falta añadir el código, ¿sí?
vamos a añadir el código de esta aplicación, pues de manera rápida. Me voy a la sección de bloques. Ahora sí ya cambio al entorno de programación. Y puedo comenzar definiendo la lógica de la misma. Entonces, yo quiero que cuando dé un clic aquí en el botón rojo, ¿qué es lo que quiero? Cuando se dé un clic en el botón rojo, que la línea o el pincel cambie al color rojo, ¿no es cierto? Entonces, voy acá, me ubico, sobre todo en el elemento en el cual yo quiero comenzar a controlar este punto. ¿Sí? Entonces, le digo, en el botón rojo, cuando le dé un clic, ¿qué quiero que haga? ¿Sí? ¿Qué quiero que haga cuando se dé un clic en el rojo? Entonces, yo me voy acá al lienzo. ¿Sí? Quiero controlar el lienzo, recuerden. El pincel es parte de ese lienzo. Entonces, aquí yo puedo poner, voy a escoger cualquiera. Y aquí le digo, quiero controlar del lienzo. El lienzo es el espacio donde voy a dibujar. Quiero controlar, fíjense aquí tenemos una propiedad que dice el control de pintura o el color de la pintura. Eso es lo que quiero controlar. Cuando dé un clic en el botón rojo, quiero que el color de pintura cambie a rojo. Entonces me voy a la opción colores y simplemente arrastro esto aquí. Y ahora sí, ya lo puedo colocar dentro del bloque de botón. Cada vez que el usuario dé clic aquí en el botón rojo, el lienzo, el color de pintura del lienzo va a cambiar a rojo. Ahora prácticamente sería de hacer lo mismo con el botón azul. Cuando el usuario dé clic en el botón azul, quiero que el lienzo el color de la pintura de mi lienzo cambie a un color azul. Y lo mismo hacemos con el verde. Cuando el usuario dé clic en el botón verde, ¿qué queremos hacer? Cambiar una propiedad del lienzo. Fíjense cómo esto se puede volver cada vez más intuitivo. Cambiar el color de la pintura del lienzo y ponerlo en verde. Perfecto. Hemos definido ya el comportamiento de nuestros 3 primeros botones. ¿Sí? Ahora necesitamos pues comenzar a definir el control de la lista desplegable, ¿sí? Del grosor del lienzo como tal. Entonces vamos a trabajar con números enteros para ir definiendo este grosor como tal. Y para ello pues necesitamos utilizar una variable, ¿sí? Una variable dentro de nuestro código. Entonces, primero pues vamos aquí a la opción de variables y aquí yo encuentro algo que me dice inicializar una variable. Y aquí me pide el nombre. Yo puedo poner el nombre que quiera a esta variable. Por ejemplo, ponerle el ancho del pincel, como está ahí. Y puedo darle un valor inicial, es decir, cuando arranque la aplicación, el pincel ya tiene un valor predefinido.
Y ese valor se guarda aquí en la variable ancho. Entonces quiero darle un valor, para eso me voy acá al bloque de matemáticas, escojo el bloque más pequeño y aquí yo puedo especificar, por ejemplo, 5. Porque en la lista ya tengo el 10, el 20 y el 25, entonces 5 es el valor inicial, por decirlo así. Listo, entonces tengo el grosor, tengo una variable que me va a permitir trabajar con el grosor del pincel. Quiero controlar el grosor del pincel. Entonces, ¿cuándo quiero controlar esto? Cuando el usuario trabaje con el control desplegable. ¿Sí? Cuando el usuario elija algo de aquí. Entonces, para eso nos vamos igual a la primera opción, que nos dice cuando se escoja algo del desplegable, entonces realizar lo siguiente. ¿Sí? Aquí yo tengo varias alternativas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Poner esta variable ancho, poner con cualquiera de los valores que el usuario haya elegido aquí en desplegable. Entonces, ancho ahora pasa de tener un valor de 5 a tener el valor que el usuario haya escogido de la lista. ¿Sí? Ok, entonces para eso pues nuevamente me voy aquí a mi bloque de variables y aquí yo tengo la opción de poner, aquí me va a aparecer las variables que yo tenga definidas. En este caso definí una variable que se llama ancho y aquí ya me aparece la variable ancho. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Lo que el usuario seleccione. Lo que el usuario seleccione se guarda aquí en selección. Entonces, puedo coger este, poner en ancho lo que tomó de la selección. ¿Sí? Pero para que esto funcione, se asocie bien, tengo que yo colocar esto aquí. Fíjense cómo va cuadrando todo esto. Esta es la secuencia que nosotros hemos estado implementando. Ya tengo los botones de los colores, tengo una variable para controlar el ancho del pincel y ya he hecho la asociación entre la lista desplegable y el grosor del pincel. Ahora sí, falta la parte final, que es el control del lienzo. Es decir, que el usuario pueda dibujar cualquier cosa ahí. Entonces, pues simplemente voy al control lienzo y de todas las opciones que tenemos aquí, la que me da la primera opción de arrastrar, porque el usuario dibuja cuando arrastra el dedo sobre la pantalla. Entonces escogemos esta opción, la dejamos ahí por default y comenzamos a preguntar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero que haga el usuario cuando el programa, perdón, cuando comience el usuario a arrastrar el dedo por el lienzo? Entonces, lo que yo necesito es, vamos a buscar acá, poner el lienzo, necesito poner el lienzo, el ancho de la línea. ¿Sí? Es uno de los primeros parámetros que necesito, es decir, tomar este valor inicial. ¿Ok? Entonces le digo variables. ¿Sí? Quiero tomar lo que esté en la variable ancho. Es el primer valor que yo necesito para mi lienzo.
lo que está en la variable ancho, el ancho del pincel como tal. Luego, ¿qué más necesito del lienzo? ¿Sí? ¿Qué más necesitamos del lienzo? Pues comenzar a controlar lo que el usuario va dibujando. Y el usuario en primera instancia va a dibujar líneas. ¿Sí? Entonces, llamo a la función dibujar línea. ¿Qué es lo que quiero que vaya aquí? Entonces, quiero que vayan, bueno, esto es una referencia simplemente ya de dibujo. Necesito algunas coordenadas para que el programa sepa dónde está moviéndose el usuario. Es como una especie de coordenada. ¿Sí? Necesito las posiciones de los puntos X y Y. ¿Sí? Del punto de partida hasta el punto actual. Entonces, ¿cuál sería el punto de partida? Todos los valores que nosotros vemos aquí son los que se maneja en el lienzo. Estos son valores que ya son calculados de manera automática por este bloque. Es decir, tenemos un valor X inicial, Y inicial, X previo, X actual, Y actual. Todos estos valores son calculados constantemente por esta función arrastrar. ¿Sí? Lo único que nosotros necesitamos es simplemente ir especificando aquí, tomar previo, X previo, y tomar Y previo. Y obviamente tomar X actual y Y actual. X actual y Y actual. Con eso, esos son los insumos necesarios que necesita el lienzo, pues para ir controlando el movimiento que está haciendo el usuario en el dibujo. Pero en definitiva, fíjense qué es lo que podemos concluir de este conjunto de bloques que estamos definiendo aquí. O sea, no es necesario tener un solo bloque en un solo bloque de código todo, no. Yo puedo ir controlando elemento por elemento lo que vaya necesitando, por botón o por otro componente, ¿sí? Ya sea cualquiera de estos, una lista, un botón, un lienzo, ¿sí? Puedo crear bloques independientes. Y entre una de las cosas indispensables es el manejo de las variables. Siempre estamos usando espacios temporales donde almacenamos datos y esos datos los vamos usando ya dentro de nuestro programa. Entonces, tengo ya un diseño y tengo ya una lógica de ese diseño. Es momento ahora de probar esta aplicación. Para ello, entonces, vamos a hacer el mismo proceso que en el proyecto anterior. Vamos a conectarnos al iCompanio. Se genera el código QR. Voy a mi dispositivo móvil, abro la app para escanear, ejecuto el botón de escanear, lo acerco a la pantalla y en ese momento pues se instala la aplicación que acabé de construir de forma automática en mi dispositivo. Entonces, miren, tenemos ya la aplicación abierta y voy a hacer la primera prueba. A ver, aquí pues yo quería dibujar pues no soy buen dibujante, pero hago el intento. Y aquí tenemos nuestra familia. Ahora, quiero dibujar un corazón de color rojo.
no hay problema. Interactúo con la aplicación y cambio el color del pincel. Quiero dibujar, qué sé yo, una nube en color azul. Perfecto. Quiero dibujar un césped. Bien. Ahora, quiero cambiar el grosor de este pincel, hacerlo eso. Fíjense. Ahora digamos que no me gustó esto, quiero limpiar. ¿Sí? Ah, fíjense. Nos faltó la programación del botón limpiar. ¿Sí? Entonces, eso es fácil solucionarlo. Rápidamente lo voy a hacer aquí. Entonces, me voy a ir acá al botón limpiar. ¿Sí? Elijo el botón limpiar. Quiero que cuando se dé clic en el botón limpiar, ¿sí? Quiero llamar a lienzo. Es decir, aquí en lienzo tengo la opción de limpiar. Hago el ajuste respectivo, no hay problema, ¿sí? Voy a hacer nuevamente la conexión con el iCompanion. Ustedes ya saben el proceso. ¿Sí? Abro la aplicación del Meet. Escaneo el código QR. Nuevamente se instala la nueva versión de mi programa. Y ahora digamos que ya puedo dibujar. Voy a dibujar una figura geométrica. Aquí un cuadrado. Aquí una especie de círculo. Aquí un triángulo. Y si le digo limpiar, pues tenemos la funcionalidad que queríamos. Muy bien. En definitiva, con App Inventor se pueden hacer muchas cosas. Ya depende de la creatividad de cada persona, pues comenzar a interactuar con la herramienta. Fíjense que hay muchísimas opciones disponibles de las que nosotros hemos visto aquí en el diseñador. Hay cualquier cantidad de componentes que se podrían probar tranquilamente y colocar dentro de una aplicación. La idea es que pues perdamos el temor de usar la herramienta. No es nada del otro mundo, es un proceso sencillo cuando ya comenzamos a utilizarla. Y pues en definitiva, esto es lo que nosotros teníamos preparado para el día de hoy. Un segundo. ¿Sí? Y en estos minutos restantes, pues quisiera ver si tienen alguna duda, alguna inquietud para poder resolver cualquier tema de su interés. Sí, señor, a ver, señorita García, tiene levantada la mano. Ajá. Bueno, a mí en lo personal me gustaría hacer una app, pero para enseñarles inglés a los chicos, o sea, lo básico, colores. Me parece muy creativa la app. Sí, es una herramienta, como les digo, de todo nivel. Se lo puede utilizar desde aplicaciones sencillas. Esta demo la hemos hecho con aplicaciones fáciles de entender,
pero la complejidad, pues, puede subir al nivel que ustedes quieran. Eso estaba bien. Sí, pueden usar una base de datos para ir colocando, qué sé yo, frases o archivos en otro idioma y ir pues jugando ahí con una especie de traducción, ¿no es Y las cierto? De una imágenes frase a también, otra porque frase. como se explicaba, hay una opción para las imágenes. Ujú. O incluir el tema de las imágenes, ¿sí? Incluir una imagen aquí. Es muy parecido a lo que hicimos con el lienzo, pero con menos funcionalidad, ¿sí? Y pueden, pues, eso sí es importante, pues, organizar el contenido con los arreglos que tenemos aquí, horizontales y verticales, ¿no? Ya pudieron apreciar la importancia de organizar los componentes en la interfaz de usuario. Sí, señor Vaca, usted creo que tenía la mano levantada o cualquier otra persona. Sí, muy amable, gracias, buenas tardes. En Buenas primer tardes. lugar, pues, gracias a ustedes que han hecho de esta tarde mm, una experiencia bastante satisfactoria. Al igual que el día de ayer, pues mis felicitaciones. En verdad que si nosotros supiésemos aprovechar en un 100% este tipo de aplicaciones y de tecnología, pues la verdad que tendríamos una realidad educativa bastante diferente. Poner en práctica este tipo de conocimientos que a futuro pues va a ser más que una obligación saber defenderse en el mundo tecnológico que va a venir como una avalancha a futuro. Eso nomás, muy amable, gracias. Sí, coincido perfectamente con usted y recuerde, ¿no? Ahora la generación de jóvenes, de niños, ya viene, yo digo, con el celular bajo el brazo, ¿no es cierto? Entonces para ellos es un entorno natural, es como una herramienta eh, natural, es Una algo herramienta normal. común, diría yo. Claro, sí, es. Al contrario, cuando no lo tienen es que piensan que algo malo está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, qué mejor que usar esa herramienta, pues, en su proceso de aprendizaje. Para finalizar esta sesión, yo les recuerdo que en el aula virtual de la universidad está disponible la sección de App Inventor para que ustedes puedan revisar el material que está publicado aquí. Hay videos, hay presentaciones, hay lecciones que las puedan ir probando, por favor. Es parte de este curso. Hay proyectos en los que se les pide que traten de hacer el intento de crear esta aplicación, pero son eh, temas muy sencillos, ¿no? Nada complejo, como lo hemos visto el día de hoy. Sí, entonces les invito a revisar esta sección también, junto con la de Scratch. Y creo que el día de ayer ya les dieron una indicación de cómo accesar a esta aula virtual. Y con su usuario como número de cédula, perdón, y la contraseña igual el número de cédula. Aquí está disponible el material del curso que ha sido seleccionado para ustedes, para que puedan aprovechar. Creo que en esta demo hemos tratado de resumir todos los pasos que están mencionados aquí en esta pequeña guía para que lo puedan ver en vivo, cómo aplicar, ¿sí? Y sepan que pues no es nada del otro mundo y es una herramienta que puede llegar a ser muy poderosa. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Yo les agradezco la atención que ustedes han tenido en estos minutos y pues me despido hasta una próxima oportunidad. Un gusto de habernos encontrado y que tengan una excelente tarde. Gracias, igual. Gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Pasen bien. Bendiciones.